Me pedían que hablara de enoturismo y de planificación, de innovación y del futuro del enoturismo. Curiosamente, las tres mesas redondas que hay posteriormente es de planificación del enoturista del siglo XXI y de innovación. Por lo tanto, que me perdonen los compañeros expositores que vienen ahora, pero no he sido yo el que le puso el título a la conferencia, fue Gabriel Fidel. Por lo tanto, si tienen alguna crítica, no a mí, sino a él. Y además, digamos, sí que mucho de lo que puedo. Disculpen, todo esto, la presentación, está a su disposición a partir de mañana. Por lo cual, no falta que tomen nota ni que nada, sino que se le va a enviar porque está hecha para que le puedan usar para lo que estimen oportuno. Los bloques de la presentación son fundamentalmente estos 5. ¿De qué estamos hablando en España? En Europa, por enoturismo. ¿Cuál es el contexto a nivel de España de la ruta del vino? El negocio, la demanda. En tercer lugar, un caso de éxito que me pedían a nivel de innovación en el enoturismo, caso de éxito que pudiera también servir a los destinos enoturísticos argentinos. En cuarto lugar, con perdón, la visión de un observador externo, que no que debe de llevar ninguna razón, pero sí que me pidieron que la diera. Y por último, unas conclusiones finales. Estos son los 9 puntos de esos bloques, y lo que es peor, insisto, una vez más, fue Gabriel Fidel. Por tanto, si a ustedes no les gustan, a Gabriel Fidel, no a mí. Estamos hablando de 5 bloques, estamos hablando de 9 epígrafes, estamos hablando de 143 diapositivas, y no es broma, 143 diapositivas, y estamos hablando que me dijeron que no más de 2 horas. Por lo tanto, como decía, pueden irse ahora con cualquier excusa, que lo están llamando al celular, pero le he avisado de lo que nos queda, por delante. Y una vez más, a mí, por favor, no, a Gabriel Fidel, que fue el que me dijo que hablara de esto y en este contexto y en esa duración. Bien, primero, casi todo coincide, pero ¿qué entendemos en Europa? ¿Qué entendemos en España por la actividad enoturística? Estoy un poco miope, así que voy a poner las gafas. En primer lugar, para el turista europeo, la experiencia enogastronómica está ya absolutamente involucrada en lo que es la experiencia turística. No es ya como hace unos años que comíamos o bebíamos por necesidad fisiológica, no. Es por el disfrute, por la experiencia de tomar el vino de la tierra, de tomar la gastronomía de la tierra, de tomar el vino con la gastronomía de la tierra. Por lo tanto, es ya tan preciado lo que es esa unión enogastronómica como visitar la Catedral de Málaga. Voy a poner el ejemplo de Málaga porque yo soy de Málaga y así algunos de ustedes a ver si lo logro que vengan a Málaga. O como ir a una playa en Málaga, o como pasear por las calles de Málaga. Exactamente igual que a los europeos buscan la experiencia enogastronómica. Por lo tanto, es algo que casi no existía a nivel de experiencia turística hace unos años. Ahora mismo es muy importante, pero sobre todo lo que es más importante, el enorme potencial que tiene para los próximos años. Ese enorme potencial que a nivel de lo que es la Carta Europea del Enoturismo, a nivel de la Unión Europea, nos habla de lo que las actividades turísticas relacionadas con el enoturismo es el disfrute cultural y enológico de la viña, el vino y el territorio. Pero no solamente lo que el enoturismo relacionado con el disfrute cultural y enológico de la viña, del vino y del territorio, del destino turístico, el territorio, pero además de una forma sostenible y además con una cooperación eficaz. Por lo tanto, por favor, no nos quedemos mirando esto. Miremos esto, pero también la sostenibilidad y la cooperación. Por lo tanto, relacionado con el vino en el territorio destino, de una forma sostenible y con cooperación pública y privada. Eso es lo que nosotros entendemos por enoturismo. Vino, sostenibilidad y cooperación. Eso serían los 3 grandes pilares. Hay muchos más, claro que sí, muchos más.
Pero la esencia del enoturismo para nosotros, obviamente el vino, pero de una forma sostenible y con una cooperación pública y privada. Pública y privada y pública, porque claro, muchas veces los problemas que tenemos es que no cooperamos desde lo público, no solamente desde lo público y lo privado, o muchas veces el problema que tenemos es que no cooperamos desde lo privado, entre los propios privados. Por lo tanto, sí que es una cooperación pública y privada, pero también pública con lo público y privado con lo privado. Hay que tener en cuenta que para nosotros, para España, el enoturismo, la enogastronomía ha existido siempre, bueno, igual que el turismo ha existido siempre, pero como un fenómeno económico de importancia es muy reciente. O sea, podemos decir desde el año 2000, a nivel de fenómeno económico. O sea, ahora mismo está siendo mayor de edad. Ahora, todavía es un niño, ahora mismo está siendo mayor de edad lo que es el segmento enogastronómico. Insisto una vez más, hombre, ¿ha existido antes? Claro que sí, pero como fenómeno económico, como política económica, como especial atracción para lo privado de que el turismo puede ser una fuente generadora de empleo y de riqueza en mi empresa, en mi bodega, eso tiene muy poquito. Es todavía niño, todavía no ha cumplido la mayoría de edad. En el año 2001 podemos decir que empezamos. Por lo tanto, de ser todavía un niño, de todavía no ser ni mayor de edad, ya en España no estamos hablando del enoturismo, sino estamos hablando ya de distintas tipologías de enoturistas. Estamos ya segmentando el mercado enoturístico. Igual que ya no hablamos de turismo, sino hablamos del turismo de convenciones, del turismo cultural, del enoturismo, del turismo de sol y playa, del turismo idiomático, del turismo, etcétera, etcétera. A nivel del enoturismo en España ya estamos hablando de segmentos enoturísticos, como vamos a ver posteriormente. Para nosotros, fundamentalmente, es que la enogastronomía, independientemente de cualquier segmento que hemos hablado antes, y hemos hablado de turismo de sol y playa, de turismo de sol y playa, de turismo de convenciones, de turismo de incentivos, de turismo de cultural, de turismo de golf, de turismo de puertos deportivos, de turismo de cruceros, de turismo idiomático, de turismo de salud, de lo que queramos a nivel turístico. Todas nuestras investigaciones en el Observatorio Turístico a nivel nacional nos dice que el segundo recuerdo más importante, no para el enoturístico, sino para nosotros. Pues para nosotros el segundo recuerdo más importante es el segmento de la enogastronomía. Es decir, quien viene de sol y playa, quien viene de cultural, quien viene de salud, quien viene de golf, etcétera, 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 eso es su primera motivación, pero la segunda siempre es la enogastronomía. Por lo tanto, tenemos que decir, ojo, cuidado, que no estamos hablando de algo residual, algo que muchas veces da algo, mira qué gracioso la gente del enoturismo. No, no, para nada. Es decir, es hoy en mi país muy importante, pero sobre todo va a ser muchísimo más importante. Por lo tanto, la enorme importancia, ya sea como motivación principal o no, sobre el viaje. Y además tenemos otros factores importantes. La conferencia está más currada, por favor, la fotografía que el texto, así que me ha costado mucho la fotografía, pues disfrutarla. Son fotografías fundamentalmente enoturísticas de España, ¿no? Estas son, bueno, nuestras botas, de nuestros vinos, nuestras bodegas. Primero, la enogastronomía forma parte de nuestro patrimonio. No estamos hablando de algo exógeno, de una motivación externa, es algo nuestro, es algo cultural, patrimonial. ¿O estoy fastidiando? ¿Me voy a quitar de aquí? No. Es algo nuestro, es algo de nuestro patrimonio, es algo de nuestra cultura, es algo, además, no solamente de la oferta, sino de la demanda, es algo de la vivencia de lo que es el turista. El turista quiere vivir, quiere lo que es el turismo experiencial, que tanto ahora está de moda en todos sitios. Quiere buscar esa experiencia, busca esa vivencia de esa localidad, de ese patrimonio. Busca lo que es disfrutar de la oferta enogastronómica, igual que si fuera pues el castillo de Málaga, la alcazaba de Málaga o la catedral de Málaga. Busca además lo que es la tradición, pero también con innovación. No solamente lo que es la cultura enogastronómica tradicional, sino también todo lo que lleva la innovación. Además, es un factor puro de competitividad.
puro de competitividad. Para España, la enogastronomía es un factor de competitividad. Nosotros, a nivel del propio Ministerio de Turismo, como a nivel de las provincias o de los municipios, jugamos, y dirijo los planes de marketing a nivel de mi provincia, de la provincia de Málaga, de Costa del Sol, jugamos con la enogastronomía como un papel fundamental de competitividad turístico para un destino que vive del sol y playa. Y para nosotros, bueno, ¿quiénes somos nosotros? Málaga, 12,5 millones de turistas al año, 12.000 millones de euros de ingresos turísticos, 40% del PIB directamente del turismo, vivimos del turismo. En ese contexto, dice, bueno, y en ese contexto la enogastronomía es un papel fundamental de competitividad. Lo es. Lo es. Tenemos bodegas, tenemos ruta del vino, las tenemos, pero pequeñitas, no tiene absolutamente nada que ver con Mendoza, con San Juan, etc. Para nada. No tiene nada que ver con la dimensión argentina, pero sí que la tenemos. No es correcto que me metas a mí en el lío y te vayas ahora. Era el inicio. En España preguntan por ti y tu sentido sí, ya. No sé qué pasó. No, ahora. Pero además de todos esos factores, para nosotros lo tenemos absolutamente demostrado. Los dos problemas más importantes que tenemos en España, el enoturismo nos rompe esos dos problemas. Primero, desestacionaliza el destino. Desestacionaliza el destino sí o sí. Lo que es el ciclo de visita del turista enoturista con motivación a nivel vitivinícola o gastronómica, puramente esa motivación, desestacionaliza el destino. Y en segundo lugar, el poder de gasto es muchísimo mayor que el que tiene el turista. Por lo tanto, es decir, nosotros a nivel de provincia de Málaga, a nivel de España, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando desestacionalizar las llegadas y estamos buscando un mayor poder de gasto. Bien, el enoturista cumple esas dos acciones. Desestacionaliza y tiene mayor poder de gasto. Obviamente, ¿qué estamos haciendo? Ir a por el enoturista. Pero no solamente eso. Para nosotros el enoturismo está pasando de ser un segmento turístico a un factor estratégico en la economía. No decir vamos a apostar porque este segmento se desarrolle, no. Vamos a apostar porque genera más empleo y más riqueza que otros segmentos turísticos. Es decir, no es una actividad concreta, es una actividad de política económica. Con lo que buscamos es que se genere más empleo y más riqueza en nuestra provincia. Punto. Por lo tanto, es integral. Es estratégica, no es puntual. Es estratégica. Y es estratégica, por favor, esto es otro aspecto que sí que me gustaría recalcar. Para nosotros, no digo que llevemos razón, digo que es lo que tenemos. Es estratégica para nuestra economía. Porque es quien más genera empleo y quien más desestacionaliza el destino, que son los dos problemas que tenemos. Y no lo digo más porque lo he dicho ya 5 veces. Pero obviamente no es, insisto, porque creemos que el enoturismo es importante, no, sino son por esas razones de absoluto peso. Una vez hecha la introducción del primer apartado de lo que era el enoturismo para nosotros en Europa, cuáles son sus principales características en Europa y demás, vamos a bajar a nivel de España. A nivel de España, que seguramente muchos de vosotros y vosotras que venís de tierras enoturísticas, de tierras de vino, que habéis estado en España viendo y tocando esa experiencia, ya lo conocéis. Pero bueno, me gustaría presentar de forma general y a nivel de las principales conclusiones cuál es la situación del segmento enogastronómico en España. Sobre todo para que veáis que después, que estamos hablando de un niño que todavía no se ha hecho hombre, que todavía es menor de edad, y siendo menor de edad, los resultados que estamos teniendo. Unas primeras ideas de partida. Unas primeras ideas de partida. Esto, son fuentes del Ministerio de Turismo. Nosotros lo llamamos allá Ministerio de Energía, Turismo y Agencia Digital. ¿De acuerdo? Pero son fuentes del Ministerio, fuentes oficiales de la estadística de Frontur, que conoceréis mucho, que tenemos allí mes a mes. Bien.
¿De qué estamos hablando del segmento enogastronómico? Estamos hablando de 8,4 millones de turistas internacionales que vinieron como primera motivación por la enogastronomía. Sí, no estamos hablando de, ay, mira qué muchachos tan simpáticos estos que se dedican al enoturismo y tal, vamos a ayudarlos un poquito. No, o sea, estamos hablando de 8,4 millones de turistas. Estamos hablando de casi 10.000 millones de euros, 11.000 millones de dólares que genera la actividad enogastronómica en mi país. Estamos hablando de 1.147 euros de media por persona, teniendo una estancia media todavía mucho menor que el turista de sol y playa, que tiene 7-8 días. Este tiene 2,3 días de media de estancia, 2,3 días todavía. Y un 12,3% de nuestra cuota de mercado es enogastronómica, 12,3%. Teniendo en cuenta que el país más competitivo del mundo es España. El país más competitivo del mundo es España. El segundo país en llegadas, ingresos para la OMT es España, a nivel cuantitativo. Pero a nivel de competitividad, el país más competitivo del mundo es España. Y nosotros estamos a nivel nacional y a nivel de la provincia apostando por la enogastronomía, con el conocimiento que tenemos de los mercados, de las tendencias, de eso que hablaba Gabriel, del observatorio turístico nuestro, que llevamos desde el año 92 analizando los mercados, las tendencias, los segmentos, y lo tenemos absolutamente claro. Lo tenemos absolutamente. ¿Podremos estar equivocados? Sí, pero bueno, si hemos llegado a ser y llevamos varios años siendo el país más competitivo del mundo, a lo mejor no estamos tan equivocados. Lo que sí que hacemos, ojo, aquel dicho de que no hay viento favorable para el que no sabe dónde va. Del conocimiento de los estudios que tenemos es donde dirigimos este objetivo con estas estrategias y estas actuaciones. Eso de vamos a esta feria o vamos a hacer esta actuación, eso en mi territorio hace ya muchos años que se acaba. Ya no hay político, ya sea gobernador o ya sea intendente, que diga vamos a hacer esto fuera de una mínima planificación. Bueno, sí que lo hay, pero bueno, pequeñitas cosas, ¿no? A nivel de lo que el 95% está planificado, y después es cierto que el gobernador o la ministra de Turismo de la provincia, pues sí que todavía tiene alguna licencia, pero alguna licencia pequeñita. Estamos hablando 8,4 millones de turistas internacionales, más que toda la Argentina. Crecimiento de un 18%, 12,3% de cuota de mercado, 11.000 millones de dólares de ingresos. Y además, según Abitur, las encuestas a los turistas que llegan a España, una vez más, el segundo factor de más competitividad, de más calidad, de más recordado, de más importante, según Abitur, insisto, independientemente del segmento, vuelve a ser la enogastronomía. En definitiva, repito, 8,4 millones, 12,3%, 10.000 millones de euros. Lo he repetido 4 veces, pero insisto, es decir, lo que quiero es, no lo he repetido todavía por senilidad, ya mismo sí, pero ahora mismo no. Es simplemente para que rotundamente vean ustedes cuál es la importancia del enoturismo para nuestra economía. No para la actividad turística, sino para nuestra economía. 270.000 millones de pesos, cuando hice esa transparencia que fue hace 3 o 4 días. Ahora mismo ya no sé exactamente cuánto será. Pero bueno, más o menos, 270.000 millones de pesos. Son muchos pesos. Son muchos pesos. Pero, ojo, eso es desde lo público. El Ministerio de Turismo, a través de Frontur y de Abitur. Pero si le preguntamos a los privados en su rueda de prensa sobre el sector enogastronómico, pasa algo que no ha pasado nunca en la historia turística de España, nunca. Que los privados dicen que ese segmento va mejor que lo que lo dice lo público. Estamos en una actividad en España donde los privados siempre dicen vamos a regular si va muy bien, o dicen vamos mal si va regular. Bueno, pues aquí dicen que va mucho mejor de lo que dice lo público. Aquí la Federación Española de Hostelería
nos habla, verdaderamente extraño, que sus estimaciones son mayores que las estimaciones públicas. Estamos hablando de que cuando lo público decía 8,4 millones de sus estimaciones a través de las encuestas, los privados dicen 9,5. Cuando lo público decía 9.600 millones de euros, los privados dicen 10.675 millones de euros. Esto nunca había pasado en España, en ningún segmento. Es decir, la actividad privada dice que va mucho mejor que lo que dice la actividad pública. Con lo cual, hombre, si la actividad pública dice que va muy bien y la actividad privada dice que va muy bien, pues debe de ir muy bien, ¿no? Debe de ir muy bien. No, pero no es una broma. Es decir, que normalmente no pasa esto, ¿eh? Y en Argentina tampoco pasa esto, si yo no os río. Es decir, que también conozco a Argentina. O sea, esto no pasa. Bueno, aquí pasa. Aquí pasa. Aquí pasa. Pero otro dato importante que no había dado hasta ahora: el crecimiento de este segmento año a año ha sido de un 24%. En el año 2016, que son los últimos datos que tenemos, creció un 24% con respecto al año 2015. No hay ningún otro segmento turístico en España que haya crecido a esa velocidad. También es cierto que vamos más abajo. Ojo, más abajo, 8,5 millones de turistas no es muy abajo. No es el segmento del avistaje de aves, que se va muy pequeñito. Estamos hablando de 8,5 millones de turistas. Y 8,5 millones de turistas y crecer a un 24%, eso no está pasando en ningún segmento turístico en España. Y además, esto es una bodega, ¿eh? Esto es una bodega. Y no es montaje, es una bodega. Fijaros las inversiones, y lo hizo Gehry, uno de los arquitectos más importantes del mundo. Y además, eso es pasado. Dice, pero bueno, eso es pasado. Pero no, bueno, eso es pasado a nivel de demanda. Pero ¿qué dicen los turoperadores? ¿Qué dicen los turoperadores? Los turoperadores, a nivel emisor, a nosotros los que más nos interesa son los alemanes. Los que más tenemos son ingleses. ¿Qué es lo que intentamos? Lo intentamos que vengan menos ingleses y más alemanes. Porque los alemanes tienen mucho mayor poder de gasto, etcétera, etcétera. Y entonces, pues, bueno, interesa el mercado alemán. Yo voy todos los años, casi todos los años, a la ITB. La ITB, como sabéis, es la mayor feria turística del mundo. Después Fitur y después la World Travel Market. En esa ITB, nosotros, en este caso yo, me entrevisto con turoperadores europeos, fundamentalmente alemanes, pero europeos, que vienen al stand de Andalucía a hacer negocio, a contactar, con reuniones ya planeadas, y tengo una entrevista de 4 o 5 minutos, no más, con ellos. Pero fijaros cómo ellos ya dicen que vienen a buscar enogastronomía. Vienen a buscar enogastronomía en un 27,3. Si bien es cierto que es multirespuesta, cultura y enogastronomía, o convenciones con enogastronomía, etcétera, pero esto hace 3 o 4 años que yo estaba allí, que no me lo han contado, que yo estaba en Berlín hace 4 años, no lo decía nadie. Nadie. Y ahora ya un 27,3, multirespuesta, pero un 27,3 dice que quiere contactar a ver qué productos, qué ofertas, qué innovaciones enogastronómicas hay. Hace 4 años nadie decía nada de la enogastronomía. Nadie, me refiero turoperadores europeos. Nadie decía nada que venía buscando enogastronomía. 4 años. Insisto, que no me lo han contado, que yo era el que hacía esto. Y el año pasado, pues ya estamos en el 27,3. Igual que, por ejemplo, detectamos esto continuamente porque para nosotros la principal motivación, el principal producto era el sol y playa, y hemos visto cómo año a año el sol y playa va bajando y el turismo cultural va subiendo. Y este año ya el turismo cultural era más demandado que el turismo sol y playa. Obviamente nosotros que estamos reaccionando día a día en cuanto a lo que es las propias apetencias de nuestros turistas. Y ya no estamos con el sol y playa, sol y playa, sol y playa. Estamos con sol y playa y cultura. Gastronomía. Enogastronomía. Estamos cambiando nuestras actitudes de marketing totalmente. Pero no ya el tema de redes sociales por offline. No. A nivel de
marca a nivel de branding, a nivel de posicionamiento, a nivel de principales argumentos de atracción a nuestros turistas. Y aquí está claro que los propios operadores nos dicen que la enogastronomía es esencial para ellos en nuestro destino. Tercer bloque, dentro de lo que Gabriel Fidel me dijo que hablara, que no fui yo. Lo que es el punto de vista de un caso de éxito que conocéis, pero que sí que me gustaría un poco presentar las principales características. La ruta del vino en España. La ruta del vino en España tiene un concepto distinto a la ruta del vino de Argentina, punto. Digamos, para partir, ¿cuál es mejor? Yo no voy a entrar en cuál es mejor, sobre todo porque cada territorio tiene su mejor. No vale nada decir, esto como ha tenido éxito en Georgia o la OMT lo ha dicho, lo adapto a mi territorio. Me parece que es un gran error. Cada territorio tiene que adaptarlo con las características propias de ese territorio. La ruta del vino, sí que, esa percepción, sí que ha tenido éxito en nuestro país. Muchos de ustedes conocen, pero vamos a lo más importante. ¿Cuándo se crea? Bueno, pues se crea en el año 2001. Por lo tanto, en el 2001, lo que decía, todavía no es mayor de edad. ¿Quién lo crea? La Asociación Española de Ciudades del Vino para trabajar conjuntamente. Desde la cooperación, bueno, vamos a quitar esto. Vamos a quitar lo accesorio. Si quitamos lo accesorio, esto es lo importante. Trabajar conjuntamente, cooperando lo público con lo privado, innovando sobre la cultura del vino. Trabajar conjuntamente, cooperando, innovando sobre la cultura del vino. Trabajar conjuntamente, cooperando, innovando sobre la cultura del vino. Ese es el mecanismo nuestro. Esa es la estrategia nuestra. ¿Cuáles son los resultados? ¿De qué estamos hablando hoy en día? Estamos hablando de 27 comarcas, zonas vitivinícolas. No son provincias, son zonas. Porque en alguna provincia tenemos 2 zonas vitivinícolas. Pero tenemos 27 zonas vitivinícolas, 550 municipios y más de 2.000 empresas. Eso es lo que tenemos ahora mismo en esta red. En esta red. No es lo real, es lo que tenemos en esta red. 27 zonas vitivinícolas, 550 municipios y más de 2.000 empresas. Creciendo año a año. Y los primeros años, pues bueno, fueron... No les voy a contar cómo fueron. Algo raro han visto ahí. Algo raro han visto de 27 destinos turísticos, 550 municipios, más de 2.000 empresas. Yo diría fundamentalmente, lo raro es que en este caso es lo público quien incentiva, quien planifica, quien motiva a la experiencia enogastronómica, enoturística en este caso más, en España. Son las ciudades productoras de vino, son los destinos productores de vino quien impulsan. En cooperación privada, obviamente sí, pero es lo público. Es lo público quien achuchó, como decimos en España. Eso también es un poco distinto con la ruta del vino argentina, por lo menos lo que conozco de ellas, y que en este caso, obviamente, tengamos algo claro, si sector privado no existe, pero quien achucha en este caso es el sector público con la Asociación Española de Ciudades del Vino. De Ciudades del Vino. Iniciativa e impulso desde lo público. Iniciativa e impulso desde lo público. Hay algo también más raro de lo que hemos estado viendo ahí. Son 143 diapositivas, pero ¿verdad? Os asustasteis mucho. Digo, ¡ay, madre mía! Este tío que... No, es rápido. ¿Hay algo raro más ahí? Pues sí. Estamos hablando de 27 destinos, de 550 municipios y de 2.000 empresas, pero bodegas, por ejemplo, son 600. O sea, no es de bodegas.
no es de bodegas, es de productos enogastronómicos, enoturísticos, donde las bodegas están mayoritariamente, pero también hay 1.500 empresas que no son bodegas. 600 bodegas y 1.500 que no son bodegas, relacionadas con el enoturismo, pero insisto que no entendamos nunca, o es lo que he intentado de transmitir con esa diapositiva, en España el enoturismo no son bodegas, no son bodegas, igual que el turismo no son hoteles. Es decir, la principal motivación es esa, pero hay mucho más. ¿De acuerdo? Hay mucho más. Por lo tanto, esto es lo que tenemos y esa es la fotografía a nivel territorial de dónde están las distintas zonas turísticas que, como podéis ver, están por toda España. ¿Hay zonas turísticas de producción vitivinícola que no están en esta red? Sí, por ejemplo, toda Valdepeña. Bien, pues hasta ahora han decidido no estar. Yo creo que el año que viene, dentro de 2 años, estará. Pero fijaros cómo está por toda España, o por casi toda España, tenemos nuestra ruta. Ruta que, como bien decía Gabriel, o por lo menos estoy de acuerdo con él, en este caso, la mayoría de las cosas no estoy de acuerdo con él, en este caso sí, tienen entes de gestión de cada destino, de gestión pública. Cada uno tiene su ente de gestión y esos entes de gestión unidos forman la ruta del vino de España. Pero cada uno tiene su ente de gestión. ¿Y ente de gestión funcionan todos iguales? No, no funcionan todos iguales. Cada uno tiene unas directrices más o menos conjuntas, pero según mi territorio, pues funciono yo de una forma u otra. ¿De acuerdo? No funcionan iguales, pero sí que tienen un lineamiento conjunto y después se apoyan en lo que es la ruta del vino de España. Un momento, ahí cuando estaba haciendo eso, ya sería las 3:15 de la mañana, digo, sí, esto no es, sobre todo buscando la fotografía, ¿no? Porque el discurso lo tenía fácil, la fotografía era lo que... Un momento, es decir, lo que estoy hablando son de casos de éxito, pero ¿por qué son de casos de éxito? Porque me pidieron que hablara de casos de éxitos. Por favor, que nadie piense que aquí no tenemos problemas. No, tenemos todos los problemas del mundo también. O sea, me habéis pedido, o en este caso, otra vez, el Fidel, me ha pedido que hablara de los casos de fracaso, que hubiese sido interesantísimo. No, me pidió que hablara de casos de éxito. Y es de lo que estoy hablando. Pero por favor, que nadie piense que no tenemos problemas. Claro que tenemos problemas. Tenemos problemas políticos, del PP con el PSOE, igual que aquí a nivel político. Tenemos problemas económicos, que no hay suficiente dinero para hacer la promoción, para hacer la planificación. Tenemos problemas técnicos, de que no hay suficiente capacidad técnica de la gestión de los destinos. Tenemos problemas de representación, de quién es... O sea, claro que tenemos problemas. O sea, esto era a las 3:15 de la mañana y haciendo esto digo, espérate un momentito, vamos a hacer un parón para que no crean que es que aquello es que todo va bien. No. Eso no he dicho yo. No va todo bien. Tenemos problemas y tenemos muchos problemas. ¿Por qué no hablo de los problemas? Porque me dijeron que hablara de las virtudes. ¿De acuerdo? Una vez que está claro que tenemos muchos problemas económicos, técnicos, políticos y de representación, sigamos con las ventajas. Ya tenemos al sector enoturístico como un aliciente de desarrollo económico. Es decir, enoturismo, desarrollo económico. Y además, desarrollo económico en Madrid, en Barcelona, en la Costa del Sol, no. ¿Dónde? Donde los territorios son más desiguales, donde la renta per cápita es más baja. Y ahí es donde, como objetivo de política económica, se está desarrollando el enoturismo. Por lo tanto, es una política pública de primer nivel. ¿Por qué? Porque esas zonas de interior, normalmente, no todas, pero normalmente, tienen una renta per cápita y unos niveles de desarrollo más bajos que las grandes concentraciones urbanas de España. Y por lo tanto, el enoturismo tiene un objetivo estratégico de desarrollo económico. No turístico, económico. Económico. Por lo tanto, bodegas, pero también 1.500 más
de otros sectores y incentivado desde lo público. ¿Quién desarrolla? Lo privado. ¿Quién desarrolla? Lo privado. ¿Quién incentiva? Lo público. ¿Quién desarrolla? Lo privado. ¿Quién incentiva? Lo público. Y el objetivo último de lo público, insisto, es la generación de empleo y de riqueza. Empleo de calidad y aumento de la renta per cápita de la población que está en las zonas de interés. Algunos datos generales. No, lo que hemos visto lo hemos visto ya, pero unos datos generales de la ruta del vino, en este caso solamente de la ruta del vino, donde no están los territorios que no están incluidos en la ruta del vino, porque no quieren. Bueno, 3,2 millones de turistas en esa ruta del vino. Ha crecido un 18,2% con respecto al año pasado. Ese es el gráfico de crecimiento del enoturismo, de la ruta del vino, mejor dicho, en España. Esa flechita, esta flechita es lo que lo resume todo. Crecimiento, crecimiento, crecimiento. En un turista que desestacionaliza y en un turista que tiene un poder de gasto mucho mayor que el resto de los turistas. Crecimiento, crecimiento, crecimiento. ¿Y qué es lo que esperamos en el año 2019, 2020 y 2021? Crecimiento, crecimiento y crecimiento. Por lo tanto, en 6 palabras, ¿qué ha pasado? Crecimiento, crecimiento y crecimiento. ¿Y qué esperamos? Crecimiento, crecimiento y crecimiento. Si unen ustedes las 6 palabras, pues son 6 veces crecimiento. Pero además, ¿qué ha pasado en el precio? O sea, en el precio es que en esa ruta del vino se ha incrementado el precio de entrada a las bodegas. Sí. Se ha incrementado el precio de la entrada a los museos etnográficos, Museo del Vino, Museo de la Cultura Popular con el vino, en sus múltiples vertientes. ¿Se ha incrementado el precio? Sí. Y voluntariamente los turistas han pagado más en llevarse de recuerdos cualquier tipo de merchandising, cualquier tipo de botella de vino, cualquier tipo de recuerdo. Sí. Es decir, han pagado más al entrar a la bodega, han pagado más al entrar al museo y después voluntariamente han pagado más al llevarse recuerdos relacionados con el vino. Son buena gente los no turistas. Son buena gente. Es decir, que no estamos hablando de números, estamos hablando de economías. Todo esto son, a través de los efectos multiplicadores de la tabla de Leontief, con su matriz inversa, al final nos llega que esto representa, no lo sé, 115.218 empleos directos por el enoturismo. Habría que estudiarlo. Por lo tanto, aumenta el precio de la entrada a la bodega, aumenta el precio de la entrada a los museos y aumenta el gasto en las tiendas. Por lo tanto, aumenta el efecto económico y el empleo que genera el enoturismo. ¿Cuál es la situación? La situación general. La situación general es ACEVIN quien impulsa, y ACEVIN son ciudades del vino. Esto ya de darle tantas veces a que hago ya. Sí, sí, está. Bien. Hablemos ¿sí? Bueno, también es cierto que daba por hecho que de las 2 horas, unos 45 minutos iba a estar Gabriel hablando. Por lo tanto, sí que de esas 2 horas me traje hora y cuarto. Y más o menos iba así. El diálogo. Bien. Hablemos algo de negocio. ¿Qué cuentan los empresarios? Negocio, puro negocio. ¿Qué cuentan los empresarios nuestros sobre el enoturismo? Porque están encantados. ¿Cuál es la conclusión del estudio? Que están encantados. Ya está. ¿Es muy científico? No, pero para entendernos, están encantados. Están encantados, ¿por qué? Porque han aumentado las ventas directas,
porque ha aumentado la publicidad a coste cero y porque además se están metiendo en otras actividades que no son puramente bodegueras, que le genera mayor valor añadido, le genera más riqueza. Por lo tanto, están encantados. Están encantados, además, con segmentando ya lo que es un público según sus necesidades. Ojo, cuidado. Cuidado para nosotros. Cuidado para España. La gran mayoría, 3 de cada 4 turistas, enoturistas, no son expertos del vino. O sea, no le digamos lo que estamos haciendo allí, que este vino está abierto a nuevas experiencias, aunque está un poco acartonado, y resulta que en su fase de desarrollo, porque el tipo se queda como me quedo yo, que no soy ningún experto en lo que es la enología. Cuidado, que tuvimos ese problema también. Intentamos que el turista del vino, el enoturista, era un experto y sabía diferenciar olores y sabores. No, le gusta el vino, y le gusta el buen vino, le gusta comer bien. Sí, tuvimos ese error. ¿Por qué? Porque 3 de cada 4 enoturistas no son expertos enólogos. O sea, no me dan esa... Eso me da ya a mí un Malbec, yo qué sé, disculparme, pero no lo detecto. Y soy un enoturista. Igual que yo, 3 de cada 4. Y 1 de cada 4 sí que entiende. Así que, por favor, en nuestra estructura, en esa segmentación, vamos a tener a los de verdad expertos y después vamos a tener al público que le gusta el enoturismo, pero que no son expertos enólogos. No sé si me explico. Nosotros nos equivocamos. Para España, absolutamente fundamental. Hace solamente 15 años las bodegas no abrían. Cuando digo las bodegas, habría alguna que habría, sí, alguna que había, pero insignificante, el 0,6%. Es decir, no abrían hace 15 años. Esto tiene 17 años. Hace 15 años las bodegas no abrían. Esto es algo muy nuevo para nosotros. Ojo, muy nuevo, y 8,5 millones de turistas. 270.000 millones de pesos. Más de 100.000 personas trabajando directamente por el enogastronomía. ¿De acuerdo? Y es algo absolutamente nuevo. El enoturismo, por lo tanto, lo que nos dicen los propios, estamos hablando del negocio en España, el negocio, y los empresarios lo que nos dicen es que el enoturista tiene mayor poder de gasto y que ellos quieren más enoturistas. Vamos a hacer como los partidos de fútbol, vamos a hacer un descanso en la conferencia. Normalmente los estudios dicen que la atención de un foro, de un público, se puede estar durante unos 7 minutos. Más cosas dicen estudios sobre 7 minutos, pero en principio esa es la de los foros sobre retener la atención de los participantes. Los 7 minutos ya lo pasamos y todavía nadie se me ha dormido, con lo cual estoy contento, pero tampoco puedo, digamos, abusar de vuestra atención. Y es mejor parar un momentito y seguir ahora en 30 segundos. Bien. Bien, seguimos. ¿Vamos?
Bien, no es fácil, ¿eh? O sea, tener la atención durante 1 hora y media, la verdad que no es nada fácil. Bien, seguimos. 3 de cada 4 empresarios enoturísticos, 3 de cada 4 empresarios enoturísticos afirman rotundamente que el enoturismo es bueno para la venta del vino. Han mejorado la marca y la imagen y la publicidad de su etiqueta y además tiene más ingresos y más ventas. Eso dicen 3 de cada 4, que ya no son la demanda, el gobierno, no, los propios bodegueros, los propios empresarios enoturísticos en sus distintas vertientes. Dicen que todo le va mucho mejor desde que se han metido en el negocio turístico. ¿Qué es lo que dicen? Eso es lo que dicen de una forma priorizada. Han mejorado la imagen, han mejorado los ingresos, han mejorado el posicionamiento, han mejorado el número de visitantes, han mejorado la contratación de trabajadores y han mejorado con conducta socialmente responsable. Bueno, esto es perfecto, ¿no? Esto es perfecto. Pues eso no lo digo yo, eso lo dicen los empresarios enoturísticos. Y obviamente todavía estamos en el bloque 1, de los 5 estamos en el bloque 1. Pero obviamente es cierto que hay que conocer. Por eso la iniciativa de la Ruta del Vino del Ministerio de la provincia, Gaby, de la Universidad Nacional de Cuyo, a nivel, y no sé muy bien cómo ha surgido, pero bueno, me perdonáis si me he equivocado, a nivel de lo que es la creación dentro de ese plan, como la primera parte de lo que nunca se tuvo que perder. Yo lo conocí, participé del Observatorio del Turismo del Vino, del Observatorio Enoturístico en Argentina, para ya quedarse definitivamente. Por lo tanto, es fundamental el Observatorio Enoturístico. Y os lo digo yo, que llevo desde el año 92 dirigiendo el Observatorio Turístico de la provincia de Málaga, de la Costa del Sol. El necesario observatorio enoturístico. ¿Cuál es la situación a nivel muy rápido? Porque esto creo que os interesa menos, pero 5 pinceladas a nivel de lo que es la demanda enoturística del siglo XXI. Y la Cámara Argentina de Turismo ahora va a decir, ahora verá que me pisa la... No. Bien, ¿cuáles son las principales conclusiones? Primero, no es cierto que el enoturismo sea de hombres, eso es falso. Eso es falso. Dice, no, el enoturismo son de hombres, no, es falso. 47-52, es de mujeres. Dejémoslo, 50-50. Sí, dejémoslo, ya está. Pero no es de hombres. Es decir, primera conclusión dentro de esto que quería resaltar. Es mentira que el enoturismo en España sea de hombres. Por lo tanto, si hacemos cualquier promoción, cualquier planificación dirigida a los hombres, pues nos estamos equivocando. Nos estamos equivocando, porque la mitad de la población son mujeres y la mitad de nuestra clientela son mujeres. Ya está. A nivel de lo que es la edad, a nivel de lo que es la participación, pues la verdad que es bonito porque más o menos está segmentado a un nivel proporcional, no está absolutamente concentrado socialmente en alguno de los aspectos de sus principales características socioeconómicas. Y fijaros que entre los aficionados y los participantes y los principiantes estamos hablando de 3 de cada 4. Por lo tanto, no hagamos del enoturismo una cosa enóloga. Enóloga para esta familia, que son los apasionados del enoturismo, que es el 20%. ¿De acuerdo? A nivel de reservas, en España, ¿tenemos la comercialización online ya resuelta? Para nada. Todo eso, para nada. Para nada. No la tenemos resuelta. Fijaros que a nivel de internet, solamente el 33% reservan visitas o productos o servicios enoturísticos a través de la red. Es decir, eso es bajísimo cuando estamos a niveles ya del 70% en otros segmentos. Del 70%, estamos a menos de la mitad. ¿Por qué? Porque todavía a nivel de nuestras empresas no han solucionado la comercialización online.
sino lo tiene la comercialización offline o a través de terceros, pero no directamente a través de mi página web. Por lo tanto, obviamente, ¿de qué sirve el conocimiento? Como decía el rector, ¿de qué sirve el conocimiento? Para actuar. ¿Cuál es la forma de actuar? Políticas públicas a través del Ministerio para incentivar que los productos privados tengan la posibilidad de ofrecer la comercialización online en sus páginas web. ¿Cómo? Incentivando, subvencionando, o cómo se vea, dependiendo de la plata ya que tenga cada administración. Pero lo que sí que está claro es que estamos mal, y lo reconocemos que en este caso estamos mal. A nivel de lo que es el alojamiento, pues el alojamiento, la mitad más o menos, es mucho, que la mitad más o menos pernocte en el territorio enoturístico es mucho. Pues la mitad nos dicen que pernoctan en el territorio enoturístico. Y además nos dicen también que fundamentalmente oferta hotelera. Y oferta hotelera de calidad, de 4 estrellas, que es lo normal. Lo que tenéis también en algunas bodegas en Mendoza, que es fundamentalmente lo que conozco, de esos hoteles boutique de 4 estrellas, que son capaces de venderse por 300 euros la noche y no pasa nada. Un secreto, yo después me voy a Buenos Aires y en Buenos Aires reservo un hotel de 5 estrellas con desayuno por 74 euros. Un hotel de 5 estrellas en Buenos Aires con desayuno por 74 euros. Aquí se están vendiendo hoteles boutique por $300 la noche en el enoturismo. Bien, obviamente todo es oferta y demanda, pero ahora mismo es la situación real. Bien, ¿qué quieren? Lo que ya sabemos: visitar bodegas, gastronomía, degustar los vinos, comprar, turismo cultural, visitar pueblos, ciudades, actividades culturales. ¿Cuál es el gasto diario? El gasto diario de la pareja, para entendernos, el gasto diario de la pareja serían 310 euros al día. 310 euros al día sería el gasto, no ya del hotel, boutique, no, en medio de los 3,4 millones, pues el gasto medio de cada uno al día, de cada pareja al día, son 310 euros al día. 310 euros al día. Y además, cuando se le pregunta por su experiencia, la media de satisfacción a nivel turístico está en el 94, muy alta en España, 94. El enoturista dice, un 99,5. En España está muy alto, estamos en el 94, y el enoturista en un 99,5% dice que está muy satisfecho con su experiencia. Y el que más gasta, y el que viene cuando nos interesa que venga. Otra vez, me gusta incidir, perdonadme si soy machacón en la idea clave. Es decir, pero estamos hablando, parejas, 310 euros. Ojo, aquí no está el avión, ¿de acuerdo? Aquí no está el transporte externo, aquí está el gasto diario en origen, en destino, perdón. ¿De acuerdo? Y 99,5% de recomendación de ese destino. Con muchos problemas que tenemos, muchos problemas que tenemos. Pasamos de bloque, lo que nos decían, pero cuenta por favor, alguna experiencia de innovación enoturística en España. Bueno, pues eso es lo que voy a contar ahora. Alguna experiencia de innovación enoturística en España. Primero, por favor, primera idea, por lo menos en España: la innovación no es tecnología, ¿de acuerdo? Nosotros lo tenemos clarísimo. La innovación no es tecnología. Es decir, ¿la innovación puede ser tecnología? Sí, pero puede ser otras muchas cosas. Mejora en el valor añadido de los productos, cambio en el ciclo de productos, mejora en la dotación de servicios, cambio de productos, etc. ¿De acuerdo? Puede ser muchas cosas, pero no es tecnología. La tecnología también. Muchas veces, cuando en turismo se habla de innovación, inmediatamente hablamos de tecnología, que es de lo más importante en innovación, es cierto, pero no es tecnología solo.
Yo he cogido además un caso para huir de la tecnología a nivel de una experiencia innovadora, exitosa, que no es tecnología para mostrar. Y obviamente, siguiendo la misma relación de lo que es la ruta del vino. De la ruta del vino, los compañeros que están en la otra sala, de vez en cuando me ven, de vez en cuando no me ven, y está, sí, claro, porque con la cámara. Ahora no, el compañero que está allí que lo tengo loco. Lo que es la ruta del vino, innovación, que no es tecnología. Primero, ¿qué ofrece la ruta del vino? Museos, alojamiento, bodegas, restaurantes. Del club de producto de la ruta del vino. Interesante. No son bodegas. No son bodegas. Son bodegas, pero también museos, alojamientos y restaurantes en lo que son los productos de la ruta del vino. Pero es más interesante. Y eso es lo que quería compartir con vosotros y con vosotras. Es más interesante. Por ejemplo, alojamientos. Tenemos alojamientos en nuestra bodega cada vez más. Es más, a nivel empresarial, las inversiones que se están haciendo en las bodegas no son vitivinícolas, son enoturísticas. La mayoría de las inversiones que están haciendo las bodegas son enoturísticas, no vitivinícolas. Por lo tanto, cada vez más se están impulsando los hoteles boutique de esas 3, 4 estrellas con encanto, tal, en las propias bodegas. Vivencias, experiencias. La gente a nivel marketingiano lo que quiere son experiencias, y el turismo de vino da experiencia, da vivencia, da tocar, da conversar, da convivir, da conocer a gente. Eso otro segmento no lo da. Si tú vas de turismo cultural o vas de turismo de sol y playa, no estás con un grupo. Si estás a nivel enoturístico en la bodega y tal, estás con un grupo. Conoces a gente, conversa, vives, tienes esa experiencia, que es lo que se está potenciando en la bodega. No solamente el alojamiento, que también, sino las experiencias, las vivencias entre los enoturistas. Pero también la formación. Hay programas concretos. ¿Esto es una innovación? Por supuesto que es una innovación. Vamos a ver, ¿la innovación cómo es? La innovación es que yo cojo a 8, le cobro bien caro y lo pongo a recoger los racimos de uva. Sí, eso es. Claro, tú dices, están locos, no, están ganando mucha plata. Sí, es innovación. Es decir, no solamente ir al vino, sino tocar cómo se hace el vino. Tocar desde la fase 1 hasta la fase última. Obviamente, si no estamos en vendimia, no estamos en vendimia, pero sí que hay otros aspectos un poquito más teatriles que existen, de teatro, en los cuales se desarrolla esa formación. Y los turistas salen de allí diciendo, ya sé cómo se hace el vino fase a fase. Y han sido ellos los que han hecho, los que han limpiado la bodega, los que han hecho el trabajo de la bodega. Y han pagado por ello. Gastronomía, maridaje, absolutamente esencial. Esto lo hacemos y esto lo sabemos, con lo cual pasamos. Pero absolutamente claro que el maridaje del vino con la gastronomía de la zona, es absolutamente fundamental. Arquitectura. Si bien es cierto que nuestra bodega tiene algunos siglos más, pero también es cierto que he conocido en Argentina algunas bodegas de una arquitectura absolutamente maravillosa. Pero se está vendiendo también lo que es la arquitectura. Incluso, insisto, hasta el arquitecto con mayor fama mundial hace infraestructura, en este caso de alojamiento, dentro de una bodega. O hay otros que también están haciendo bodegas. Celebraciones. Es decir, ya no solamente celebrarlo en un hotel, no solamente celebrarlo en una infraestructura de celebraciones, sino en la propia bodega. En España le están ofertando, celebre usted su casamiento o su divorcio, que también, y se están celebrando más divorcios que casamientos. Es un negocio, o sea, es un negocio. Celebre usted, y la bodega se ha metido
totalmente en lo que es el negocio de las celebraciones. Igual que aquí, también en Mendoza, una convención donde hacer mejor, y me perdonen los hoteleros, que después una cena de clausura, que no en la sala de un hotel, sino en una bodega. Obviamente, celebraciones, es un negocio total. Tratamiento de salud, la vinoterapia, se está dando tratamiento de salud con el vino en muchas bodegas españolas. Unión de lo que es turismo, vino y salud, con tratamientos de salud. Caballos. Visiten nuestras bodegas, visiten nuestras viñas en caballo, sobre todo en Andalucía, y se está dando ese producto. Es decir, caballo, vino, bodega, absolutamente interesante. Pero eso no le interesa a la gente interesada en el vino, eso le interesa a cualquiera. Ojo, es un producto caro, pero ojo, se está vendiendo bien. Es un producto caro, pero se está vendiendo bien. Naturaleza, turismo de interior, el cada vez mayor reclamado turismo de interior, totalmente incorporado a lo que son las rutas del vino. Nuestros parajes naturales, paisajes naturales, parques naturales, totalmente integrados. Historia del vino, historia de la bodega, historia del territorio. Unir el vino con la historia del territorio. Patrimonio, historia, vino. Patrimonio, historia, vino. Eso es tecnología, eso no es tecnología, eso es la historia. Justamente lo contrario. Cada vez hay más gente interesada. La autenticidad. Si hay algo que quiere un turista, es estar en contra de lo global, ir a la autenticidad. ¿Qué tenemos que vender? Autenticidad. Os he puesto una bodega que no es vuestra, que es nuestra, que es auténtica, que es Jerez, en la cual es absolutamente auténtico. Pues lo que vendemos es lo auténtico, lo diferente, y es lo que consideramos que hay que vender a nivel del marketing, que estoy hablando ahora, innovación en marketing, y no en redes sociales, que también. Innovación en marketing es autenticidad. Vender lo nuestro que no tiene. Y esto es la imagen de venta que tenemos. Inventiva. Fijaros qué tontería. Vamos a taparnos los ojos, vamos a beber un vino, vamos a comer algo y vamos a hablar de sensaciones. De sensaciones, de olores, de sabores. ¿Esto es innovación? Por supuesto que sí. ¿Se está desarrollando bien? Sí, se está desarrollando bien. Y dice, ¿qué tontería? Pues no. Es decir, es un valor añadido, es una innovación, es otra oferta que se está dando y además gratis. No hay infraestructura ahí que comprar ni nada. Erotismo, no sexo, erotismo. ¿Se da erotismo en bodegas? Se da erotismo en bodegas. Espectáculos eróticos en bodegas. Eróticos. Sí, sí. Bodega El Monje, por ejemplo, tiene sus espectáculos eróticos. Y te pone una comida afrodisíaca, te pone unos buenos vinos, te pone un espectáculo erótico y después te pone el hotel. Es decir, si ya no cumple, pues entonces ya... Sí, así es. Es decir, sí, tenemos el menú afrodisíaco, los vinos afrodisíacos, el espectáculo erótico. Perdón, he puesto una mujer, he hecho mal. O sea, mujer y hombre, disculpadme por el mensaje sexista, me estoy dando cuenta ahora que lo he hecho mal. O sea, es erótico no solamente mujer y hombre, erótico, no es nada sexual, es un tema erótico, y después tiene sentido al alojamiento. Y pues sí, se está vendiendo muy bien. ¿Es una innovación? Por supuesto que sí. Turismo activo, que lo tenemos, cicloturismo entre los viñedos, pero no solamente cicloturismo entre los viñedos, porque a mí, que aunque me veáis tan joven, tengo ya 53 años, a mí me da una bicicleta y me dice, ponte para allá, y digo, ¡puf! Pero bueno, ¿qué hacen? Pues con una bicicleta eléctrica. Y claro, pues perfecto. Me pongo a pedalear y cuando venga una cuesta, pues pongo lo eléctrico y sigo para arriba. Es decir, sí, vamos, es una innovación. Es turismo activo, sí, ayudando a... Sí, y quien quiera coger la bicicleta y tirar para arriba, que tiene para arriba.
pero que necesite, digamos, un turismo activo. ¿Hay rutas en globos donde vemos los viñedos abajo? Los hay. Es decir, hay, claro que hay. Y además hay vino. Y además hay vino. Pero hay turismo activo ayudado, hay. No. Hay turismo activo. No. Hay erotismo. Hay inventiva. Hay autenticidad. Hay historia. Hay naturaleza. Hay enoturismo y caballos. Hay salud. Hay celebraciones. Hay arquitectura. Hay gastronomía. Hay formación. Hay vivencias. Hay alojamiento. Por lo tanto, es mentira que el enoturismo sea una bodega y después comer. Es mentira. El campo es nuestro, para inventar, para innovar. La demanda existe. Las tendencias nos dicen que además vamos a tener mercado. Pero el sector privado tiene que tirar. Si no tira el sector privado, pues obviamente no podremos llegar a nuestros objetivos. Y ahora, permítanme unas observaciones de un observador externo. Por lo tanto, digamos, todo lo otro es cierto, porque técnicamente es cierto, y lo que voy a decir ahora no es cierto. Es mi opinión. ¿De acuerdo? Por lo tanto, por favor, es solamente una opinión de un observador externo. Bueno, esto no es una opinión, esto es verdad. Esto es verdad. El turismo crece en crisis, crece en expansión, crece en devaluación, crece en revaluación y crece sea lo que sea. Y eso está demostrado hasta ahora. No hay ninguna otra actividad en el mundo que haya estado creciendo año a año como el turismo. Ninguna. Bueno, el comercio online, bueno, sí, el comercio online en los últimos 6 años de una forma brutal, pero a nivel de una trayectoria histórica, ninguna. Ninguna. Pero ojo, no porque lo diga yo, dejadme que os lo cuente. Acordaros, año 2001, Corralito, año 2003, Foro del Turismo y la Reactivación Económica. Se le preguntan a los empresarios de todo el país, empresarios del comercio de todo el país, del comercio de vino, de ropa, del comercio, en todos sus aspectos. ¿Cómo has vendido ahora? Bien, el 45% menos que el año pasado. Conclusión, 45% menos que el año pasado. Salvo los destinos turísticos, que esos mismos comerciantes vendieron un 60% más que el año pasado. Eso fue aquí en Argentina, en Post-Corralito. Estaba yo aquí, no me lo han contado. Y además estaba en ese congreso. La cama. Efectivamente, la cámara. Sí. Es decir, ¿qué decían los empresarios del comercio de Argentina? Que se había caído a la mitad las ventas. Menos en los destinos turísticos, que habían crecido un 65%. Las ciudades no turísticas cayeron un 45%. Las ciudades turísticas se incrementaron un 60%. En definitiva, el empleo, desde lo público si nos interesa más, el empleo en ciudades no turísticas bajó a la mitad. El empleo en ciudades turísticas se multiplicó por 2 en el sector comercial. El empleo en ciudades no turísticas cayó a la mitad. El empleo en ciudades turísticas se multiplicó por 2. En pura situación complicada en la Argentina. Pero hablemos de mi país. Hablemos de mi país. Como bien sabéis,
A partir del año 2008 viene en España una crisis brutal. La crisis brutal, es decir, nosotros siempre hemos sido, Argentina y España, un país de emigrantes, inmigrantes, emigrantes, hemos emigrado y hemos recibido inmigración. Bien, nosotros, como bien sabéis, recibíamos muchos argentinos hasta el año 2008 y a partir del 2008 éramos los españoles cuando nos veníamos a buscar empleo a Argentina porque allí estábamos fácil. ¿Qué pasó con la crisis del año 2008 en España? 2008-2013. Pues del año 2008-2013, fijar lo que pasó. Cerraron 156.000 empresas en España. ¿Qué pasó en el sector turístico? Se crearon 3.700 empresas en España. Es decir, cuando todo se fue al carajo, el sector turístico aumentó. ¿Sí? Digo, conclusión, la conclusión sería esa. Cuando todo se nos fue al carajo, se cerraron 156.000 empresas, el sector turístico no solamente aguantó, sino que creció. Cuando el PIB año a año se nos iba abajo, menos 2,2, el PIB turístico creció 1,2. Y no lo digo yo, lo dicen las cuentas satélites del turismo y la contabilidad anual nacional del propio gobierno de España. Cuando el PIB se nos fue año a año al carajo, el PIB turístico se incrementó año a año. ¿Qué pasó en mi provincia? En mi provincia lo que pasó, que cuando el empleo se vino abajo año tras año, esto es acumulado. Estamos hablando de un 20% de empleo que perdimos a nivel general. El empleo turístico creció. El empleo general se nos va al carajo, el empleo turístico crece. Porque teníamos la suerte de vivir del turismo. Otras partes de España que no tenían la suerte de vivir del turismo tuvieron una profundísima crisis económica. Pero ¿qué pasa con el turismo en crecimiento, en expansión? Pues en expansión, cuando la mayoría de los sectores crecen, el turismo en mi país ha crecido el doble. En crisis, todo se va al carajo, el turismo aguanta. En crecimiento, todo crece, pero el turismo crece el doble. En el corralito, post-corralito, cuando toda Argentina se vino abajo, los destinos turísticos aguantaron. En mi país, con la crisis, cuando todo se vino abajo, los destinos turísticos aguantaron. Es decir, tiene los medios de comunicación, los gobiernos, a nivel nacional, a nivel provincial, el resto de sectores económicos, que dar un profundo agradecimiento al sector turístico porque ha sido quien ha aguantado que la economía no se hubiera ido al carajo definitivamente. Todavía eso es algo que desde el sector turístico tenemos que reivindicar y que el resto de la sociedad y de la economía tendría que aplaudir alguna vez lo que el turismo hace por la economía en época de crisis. De lo que está pasando ahora, ¿qué piensa este observador externo? Primero, soy doctor en economía, digo que soy doctor en economía para que entendáis un poco lo que pienso, o sea, llevo pensando en economía y además soy profesor de fundamentos de economía de la Universidad de Málaga. Por lo tanto, para mí, lo que he estudiado, lo que he leído, la incertidumbre es lo peor que puede pasar en una economía. Y ahora mismo lo que hay aquí es una situación de incertidumbre. Incertidumbre vía oferta, incertidumbre vía demanda. Incertidumbre vía inversor o turoperador, espérate, me voy a quedar parado a ver qué pasa. Y consumidor, espérate, me voy a quedar parado a ver qué pasa. Y eso, espérate, me voy a quedar parado, que decimos allá, esa es la incertidumbre en los cuales ahora mismo está pasando Argentina. Pero a nivel general no, a nivel del turismo. A nivel del turismo yo por lo menos lo tengo claro. ¿Hay incertidumbre? Sí, claro que hay incertidumbre en oferta y demanda, pero lo que tengo claro, no porque sea un analítico de la economía argentina o no porque haya estudiado, simplemente porque ha pasado en el resto del mundo en situaciones así. Y en esta situación es un momento de oportunidad total para
que se disminuya el turismo emisor, que ese turismo emisor se convierta en turista interno enoturístico y porque vengan muchos más turistas del extranjero. Dice, hombre, es que socialmente que no podamos salir al exterior, a ver, socialmente será otra cosa, pero si yo soy del sector enoturístico argentino, me encanta la situación. Sí, es decir, otra cosa es que la política social, que la libertad de elección, que todo eso que es otro foro. En un foro enoturístico, que cientos de miles de argentinos, en vez de salir a gastar la plata afuera, la gasta en la ruta del vino de Argentina, me parece fabuloso. Dentro de este foro. Es una oportunidad, claro que sí. Pero no solamente eso, sino que además, si lo hacemos bien, van a venir cientos de miles de extranjeros, de la clase media, media alta, de Europa, que venir a Argentina era caro, sobre todo por temas de transporte, y que ahora, con la paridad del peso con el euro, tienen una ocasión magnífica para conocer a Argentina y hacer enoturismo en Argentina. Por lo tanto, ¿me baso en estudios? No. Me baso solamente en la opinión de un observador externo, en el cual yo diría que la situación en la cual estamos pasando ahora es buena para el enoturismo argentino. Es malo para muchas otras cosas, pero para el enoturismo argentino es una gran oportunidad. Al subir los precios en pesos de viaje al exterior, vamos a crecer el turismo doméstico. Y además creo recordar que sobre el 85% éramos un turismo interno. Además va a ser mucho más competitivo para que no solamente la región, brasilero, chileno, sino norteamericano y nosotros, europeos, españoles, vengamos a Argentina y compremos productos enoturísticos. Cosa que antes era muy complicado a nivel internacional. Y lo que tengo más claro, esto no sé por qué lo puse tan chiquitito, pero bueno, ha quedado gracioso, ¿no? No, en serio, lo puse tan chiquitito para llamaros la atención, ¿no? Para que digan, oye, ¿por qué lo pones tan chiquitito? Era para eso. Lo que tengo tan claro, para la actividad turística argentina, esto no es un problema, es una oportunidad. No sé si estaremos o no estaremos de acuerdo, pero en mi opinión, de observador externo, insisto, sin estudios rigurosos macroeconómicos detrás, no es un problema para el enoturismo, no es un problema, es una oportunidad. Y creo que además, lo que conozco, si algún sector económico puede sacar al país lo antes posible de esta crisis, una vez más, es el sector turístico. No me cabe la menor duda. Si hay alguien que pueda sacar lo más rápido posible, otra vez más, de la crisis al país, es el sector turístico. No me cabe la menor duda. Y el enoturismo es uno de los segmentos que más va a crecer para que eso se haga realidad. Y además creo que es el momento vuestro de reivindicar la importancia de nuestro sector, que es quien salva al país en sus situaciones más complicadas. Creo que también hay que lanzarlo a la calle. Hay que tener el discurso ese. Empezando por nuestros máximos dirigentes a nivel nacional, pero también a nivel provincial y a nivel de los propios empresarios privados. Dice, ojo, ya salvamos hace muy poco al país y lo vamos a volver a salvar ahora, pero que el turismo es quien está generando el mayor empleo y la mayor riqueza en nuestros momentos complicados. Y eso yo diría que tendríais que hacerlo, porque el turismo debe tener el lugar social, económico y político que se merece. Y una reflexión final. Gabriel se ha puesto de pie, yo creo que para decirme, che, corta ya. Por lo tanto, le voy a hacer caso y voy a cortar rápido. Ya te puedes sentar, entonces. ¿Qué dice? Sí, pero siéntate ya. Si ya me di cuenta. El hombre bueno se lo recuerda. Termino ya. Recordemos, 8,4 millones, 32%, perdón, porque no sé por qué no va esto, 270.000 millones de pesos,
expansión del turismo en crisis, expansión del turismo en el futuro, lo que nos están diciendo los turoperadores y la propia demanda, expansión del enoturismo a nivel futuro por, los turoperadores y la propia demanda. El enoturismo tiene una situación envidiable. ¿Con problemas? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero todo indica que el turismo enogastronómico, por favor, unamos enoturismo con enogastronomía, es quien puede ahora mismo más tirar del desarrollo del interior de nuestras provincias. En definitiva, pocas actividades pueden tener las perspectivas de crecimiento que tiene el enoturismo. ¿Y en qué hay que basarlo? En el famoso Coplinum. Lo que todos habéis escuchado como Coplinum, pero es mentira, que ninguno habéis escuchado como Coplinum porque me lo inventé yo el otro día a las 5:30 de la mañana. Digo, bueno, ¿y ahora cómo? Ya está, pues ya está listo el Coplinum. No, pues dije, como todos conocéis como Coplinum, todos, sí, es verdad. Sí. Y a ver ya si se calla, ¿no? Es decir, lo que queríamos decir es que ese desarrollo tampoco viene solo. Hay que mimarlo, hay que hacer una estrategia, hay que hacer una política, hay que hacer un proyecto para que de verdad tengamos la máxima eficacia, eficiencia, productividad, dinero, empleos del enoturismo. Y entonces lo que decía que hay que basarlo en el Coplinum. Y hay que basarlo... Che, Fidel, mirad, se lo puse ahí. Y deja ya el móvil, el celular. Hay que basarlo en conocimiento. En conocimiento, el observatorio enoturístico que vaya a poner en marcha. No hay viento favorable para el que no sabe dónde va. Y la peor de las opciones es el desconocimiento de la acción. La peor de las opciones es el desconocimiento de la acción. Y el desconocimiento de la acción, por favor, no ponerlo en marcha. Hagamos la estrategia basado en el conocimiento. La verdad es que, aparte de tal, es un magnífico estudio. Lo he leído detenidamente y es denso. Y es de los mejores estudios que hay de enoturismo, de turismo del vino, que he leído a nivel internacional. Lo que me extrañó que fuera Gabriel quien lo escribiera, pero la verdad es que con proyectos como este de investigación y con el Observatorio del Enoturismo creo que vais a tener el conocimiento. Planificación, obviamente, hay que planificar el desarrollo. No podemos ir, como decimos allá, a salto de mata. No podemos ir, hagamos esto, hagamos aquello. Tenemos que planificarlo innovando. No podemos quedarnos parados. Quien no innova a nivel empresarial, se dice, quien no innova está muerto. A nivel empresarial hay una máxima, cualquier hotel, quien no innova está muerto. Y a nivel de destino hay que innovar. He puesto ahí 12 ejemplos de cómo innovar en el enoturismo. Quizás será de otra forma en vuestra provincia, pero hay que innovar. En destino, en producto, en tecnología. Y sobre todo, unión. Sobre todo, unión. Si cada provincia va por un lado, si el sector público va por un lado, el sector privado va por otro lado, no vamos a ningún lado. Lo del lado es muy andaluz. Si cada uno vamos por un lado, no vamos a ningún lado, diríamos en Andalucía. Por lo tanto, hay que unirse en la gestión de la provincia, en la gestión de la ruta del vino a nivel país, con el apoyo total y absoluto del Ministerio, pero también de Agricultura, no solamente de Turismo, y con proyectos, obviamente, de la mano del sector privado. Con la Cámara, con bodegas, con la ruta del vino, no nos queda otra. Unión, porque en enoturismo o en turismo, 1 más 1 más 1 más 1 son 6, no son 4. No os quepa la menor duda. En enoturismo, en turismo, 1 más 1 más 1 más 1 son 6. Unión entre empresarios, unión entre destino, innovación, conocimiento, planificación, nuestro Coplinum. Muchas gracias. Vamos a dedicarle unos minutos.
Voy a dedicar unos minutos a preguntas y respuestas, con lo cual lo voy a hacer levantar otra vez a Rafael, que no se crea que se le va a dar tan fácil, pero no, me parece importante si podemos rescatar algunos conceptos, que hay gente, Rafael, que seguro va a querer intercambiar y preguntar, pero me parece que esto de resaltar la importancia del territorio, de la gestión local, de la unión, de la cooperación y por sobre todas las cosas, digo, esto de poder comparar o ver lo que nos falta me parece interesante. Y también, Rafael, el último concepto de innovación. El viernes a mí me tocó estar, algunos estaban en la charla que estuvimos ahí en Citebinitech, y hablábamos de la importancia de la innovación, de la creatividad y de no repetirnos. Decíamos un chiste: vas a una bodega, te sirven un bife, vas a la segunda bodega, te vuelven a hacer un bife, vas a la tercera, otro igual, la cuarta, el bife se lo das vos, porque eso son muchos bifes, ¿no? Digo, el tema de la preocupación de no ser repetitivos, pero la verdad que tenemos mucha riqueza en el país, y a mí me parece que desde la experiencia personal de casi 20 años que estamos con esto, la verdad que la importancia de tener gobiernos locales que lideren esto junto con el sector privado. Y cuando uno dice la gestión local, Rafael, no es solamente el gobierno, es la gestión público-privada, como bien vos lo decías. Yo no sé si hay alguien que quiere hacer un comentario. Sí, claro. Y después Carolina. ¿Puedes presentarte? Sí, yo soy Agustín Palmán, soy arquitecto, y quería consultarle si se puede que nos dé una opinión respecto a lo que ha tenido oportunidad de conocer en Mendoza, y dos ejemplos concretos de, por un lado, las cosas por el cual vamos en buen camino en enoturismo. Bueno, lo mío me toca más en la parte de arquitectura, y en donde tenemos que trabajar bastante. ¿Se entiende? O sea, ejemplos donde estamos muy bien y ejemplos donde estamos muy mal, de acuerdo a su visita. Sí. Vamos, primero, la reflexión es complicada porque soy un enamorado de Mendoza. Por lo tanto, no soy objetivo en mi respuesta. Siempre digo que si no viviera en Andalucía, viviría en Mendoza, ¿no? Por lo tanto, pues, a partir de ahí no soy objetivo. Es decir, ¿qué he visto como observador externo que se puede mejorar? La unión empresarial y lo público. Es decir, todavía recuerdo algunas reuniones en Valle de Uco en las cuales nos reuníamos y llegaban las personas, y conforme llegaban se sentaban. Y yo decía, qué cosa tan rara, che. ¿Por qué nos abrazan, se besan? Claro, ¿no? Lo que hacemos los latinos, ¿no? Nos abrazamos, nos besamos. Y es que no se conocían. Claro, era un prestador de turismo activo, una prestadora de hotelería, un prestador de una bodega, y no se conocían entre ellos. Claro, es que no es que se conozcan, es que tienen que cooperar. Tienen que cooperar. Y yo un poco lo dejaría, es decir, tienen que cooperar. No es conocerse, es trabajar juntos. Trabajar juntos, trabajar juntas. No hay más. Bueno, mi nombre es Carolina Fuller, trabajo en Bodega Corazón del Sol. Lo felicito porque creo que hay una elocuencia, una maduración en la manera de hablar de hace 18 años. Creo que era más pechuchado, estaba un poquito más, pero ahora bueno, ya es otro personaje, creo. Así que creo que ha sido impresionante la presentación de España, pero bueno, nosotros obviamente tenemos otras realidades, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que en España, en el 98, creo que era el año San Compostelino, el 98, me parece que era el 97, 2000 era. Bueno, entonces yo estaba en el 99 y esperaban 33 millones de turistas, que era la población de Argentina. Ahora, según los datos, más o menos serían, si es un 24% de la parte de turismo, serían que están recibiendo cerca de 40 millones de turistas. No, 80, bueno, entonces no lo vi bien. Pero lo interesante es la locación y, digamos, en sí, las virtudes que tiene España en sí. En el caso de Argentina, que venimos, creo, con un crecimiento interesante, y creo que ahora
recién ahora creo que damos un salto cuántico con el tema de la conectividad. ¿Puede aventurar una especie de vaticinio de crecimiento? Pero digo por decir algo en tu pregunta, porque claro que me parece ya como una falta de educación no decir algo, ¿no? Es decir, ¿puede aventurar un porcentaje de crecimiento? No. O sea, que va a ser positivo, que va a crecer, sí. ¿Cuánto? No me atrevería. No me atrevería. Además, soy de las personas que si no lo sé, digo, no lo sé, punto. Lo que sí, por ejemplo, lo que me ha extrañado. Por ejemplo, quería ir a Bariloche. Nunca se me había ocurrido. Y fijaros que he venido veces a Mendoza. Nunca se me hubiera ocurrido que hay un vuelo de Mendoza a Bariloche. Me puse a mirar por internet de Buenos Aires a Bariloche. De ir de Mendoza a Buenos Aires y de Buenos Aires a Bariloche. Porque la falta de conectividad de Mendoza era un mal histórico. Y cuando Mariana Curi me dice, bueno, pues si tenemos un vuelo a Bariloche, tenemos un vuelo a Panamá. Dice, ¿cómo? Claro, es algo. Es decir, ¿hay falta de vuelo? Claro que hay falta de vuelo, claro que hay falta de conectividad, claro que hay que mejorar. Ojo, pero lo que se ha crecido es brutal. Y disculpa, ¿se va a crecer? Creo totalmente que sí. ¿Qué porcentaje podemos crecer? No, no voy a hablar de eso. No, cuidado con la... No, voy a preguntar, no voy a hablar. Digo que cuidado con la pregunta que me hagas, No, tampoco voy a hablar de eso. O bueno, sí, Argentina tiene 6,7 millones de turistas internacionales contra los cerca de 80 que cerró España en 2018, 75 en 2016. No, simplemente felicitarte, Rafael, por supuesto, y ver si puedes ampliar muy brevemente cómo funciona la red enogastronómica en España, digamos, ¿no? Bueno, la red tiene, primero, es decir, algo fundamental. Cada destino tiene una forma de funcionamiento. No una forma distinta, pero sí una forma de gestión. O sea, cada destino tiene su gestión enoturística. ¿De acuerdo? Y después... Esta es una, por ejemplo. Una de las chiquititas. La he puesto ahí precisamente porque es de la chiquitita. Y tiene su forma de gestión. Esta es el condado de Huelva. Y fijaros dónde está la parte de promoción y marketing, la parte privada, el gobierno de la provincia de Huelva y los municipios de la zona vitivinícola. Y entre ellos arman la gestión de su destino turístico, apoyado por el Ministerio en cuanto a los procedimientos, y después tienen con ACEDIM, tienen la red a nivel nacional, donde se articulan a nivel de productos, de promoción, de marketing, foros como este, en el cual se habla de la experiencia de cada uno, se aprende, te equivoca, tal, etc., ¿no? Pero no es un procedimiento de arriba hacia abajo, sino es a nivel nucleado de los destinos enoturísticos hacia lo que es una red nacional. A mí me pasó muchas veces, Rafael, que de hablar con directores de municipios, no voy a dar nombres para no ser duro en eso, pero de municipios vitivinícolas, de regiones vitivinícolas importantes, o sea, regiones productivas importantes del país que no terminan de comprender su rol. O sea, estoy hablando de municipios donde se hace mucho vino, donde hay bodegas y viñedos, donde hay hoteles y donde hay prestadores, y por ahí la falta de conciencia del rol mío, lo que yo puedo hacer liderando. Creo que eso, Rafael, es algo que es un cambio, de modelo mental que tenemos que hacer. El hecho de ser consciente de todo lo que yo puedo hacer. Recién hablaba con un director de un municipio muy chiquito de Córdoba, que a mí me encanta, que es San Javier, en Tras la Sierra, y le decía eso, le decía la cantidad, todo lo que vos podés hacer es mucho más de lo que vos querés. Entonces me parece que eso es importante. Y la segunda parte, Rafael, es que obviamente, seguramente muchos de nosotros pensarán, bueno, seguro Juan Carlos ya lo pensó, cuando en su momento en Bodega Argentina, ¿te acordás que Giuseppe Andreu nos mostró su fórmula para la asociación? Y nosotros le dijimos, ¿con qué guita? ¿No? Claro, porque los recursos son diferentes. O sea, pero yo creo que no tiene nada que ver con la plata. A veces
la voluntad de organizarse o no. Después acomodarás la organización a los recursos, obviamente, pero me parece que la voluntad de asociativismo, de encontrarse, de unirse, Rafael, no tiene mucho que ver con el dinero, tiene que ver con la voluntad de hacerlo, ¿no? Ahí, en el fondo... Sí, buena... buen día. Bueno, mi nombre es Fabio Nías, de la Asociación Hotelera Gastronómica de San Juan. Básicamente la pregunta es cómo se determinaron esas zonas por la ruta o por esta red, ¿no? Cómo se determinaron esas zonas enoturísticas, ya que nosotros con dos provincias tan cercanas como San Juan y Mendoza, que comparten tanto y que a veces tenemos tanto en común, que a veces estamos encontrados en eso que tenemos tanto en común. Entonces, ¿cómo es la idea o cómo se generó esa forma de cooperación para que pudiéramos replicar algo acá que creo que sería beneficioso para todos? Esto no es un tema administrativo, o sea, no son provincias que se unen, son zonas vitivinícolas que se unen. Con lo cual, por ejemplo, en España hay provincias que tienen 2 denominaciones de origen y hay otra denominación de origen que está en 3 provincias. O incluso lo que nosotros llamamos, ya sabemos, el sistema administrativo español es distinto, el vuestro es mejor, con mi punto de vista. Solo tenemos municipio, provincia, región, estado, tenemos una administración más. Incluso a nivel de regiones, pues La Rioja tiene hasta 3 regiones que están en la misma denominación de origen. O sea, no es un tema político-administrativo, es un tema puramente de enoturismo. ¿Y enoturismo cuáles son? Pues las que tienen los destinos enoturísticos, que se unen a nivel interno, de gestión interna, y después se unen a nivel nacional. Pero ya está, no hay más. No es un tema, es decir, se impulsa, pero no se crea. Se impulsa desde lo público, pero no se crea. No es un proyecto público, es un proyecto público-privado. Y una cosa, antes de lo que pero digo, vamos a ampliar sobre lo que voy a decir, porque las indicaciones geográficas, las denominaciones de origen en España, en nuestro caso no existen. Y existen las indicaciones geográficas, pero también en eso hay que ser flexible, porque vos tenés la categoría Valleduco, donde hay 3 municipios, tenés la categoría Valles Calchaquíes, que está dentro de Salta, donde tenés también varios municipios, tenés la categoría, como lo decís, La Rioja, la costa, o vos decís Chilecito, porque también lo rodean unos municipios. A veces la categoría de indicación geográfica es más amplia o es más pequeña que el municipio y está adentro de una provincia, pero me parece que en ese sentido, Rafael, y yo le doy la palabra a Juan Carlos Pina, para que vos también amplíes sobre esto, porque me parece que eso tiene que ver con lo que nosotros podemos hacer. Nadie te dice cómo armarlo, pero definitivamente los modelos son diferentes, no tenemos denominación de origen, pero sí tenemos indicaciones geográficas, sí tenemos, como te digo, la realidad de estos municipios. Me parece que es algo, en el caso de San Juan, si yo tuviera que opinar algo, lo mejor que le puede pasar a San Juan desde el punto de vista vitivinícola es diferenciar regiones enoturísticas que al final también van a ser indicaciones geográficas. Si vos trabajás sobre la categoría Caucete o Barrial o Posito, fortalecés la vitivinicultura sanjuanina y también el enoturismo. O sea, tirás 2 efectos positivos a la vez. Juan Carlos, ¿querés decir eso? Yo me quería referir a por qué 2 provincias tan cercanas y parecidas, en una hay más desarrollo que en otra. Yo creo que lo dijeron en la mesa cuando hicieron la apertura. Hay actitud. Yo soy Juan Carlos Pina de Bodegas de Argentina. Cuando lo dijeron en la mesa, que en el enoturismo siempre fue más adelante la actividad privada que la pública. Y yo siempre digo, cuando empezamos, le debemos el enoturismo a las chicas de enoturismo, eran y siguen siendo la mayoría mujeres, que son las que insistían en las bodegas que compraran faroles, copas, manteles, mesas, y el gerente sistemáticamente las sacaba zumbando, hasta que entendió de qué se hablaba. Pero en Mendoza siempre hubo una actividad proactiva y hoy vemos lo que pasa. En San Juan no es lo mismo, no ha sido lo mismo, y en el programa de consolidación del turismo, cuando estábamos con Gabriel, los esfuerzos que hicimos para cosas tan simples como señalizar la provincia, en lo cual
vamos a ver después en el primer panel de la tarde la vinculación público-privada, es tan importante la participación del Estado, pero tampoco una respuesta. Yo creo que tiene que haber una iniciativa, ahora que hemos vuelto a San Juan un par de veces, y yo charlaba con un empresario y él decía, no, pero tenemos que ver cuánta plata nos va a poner el Estado, si no va a ser imposible hacer. Bueno, creo que vamos a ver un poco a la tarde, si las dos manos no están de acuerdo, va a ser muy difícil de aceptar. No, y si te fijas, para que uno lo baje a la realidad, si vos pensás la potencia que puede tomar el Valle del Sonda de la mano de esto, la potencia que puede tomar Barrial de la mano de esto, el nuevo perfil que puede tener Caucete de la mano de esto, o sea, cuando vos empezás a pensar, porque yo voy a agregar algo, primero que estás pensando a la viticultura en términos de turismo, que no es lo mismo, estás pensando en la viticultura en términos de turismo, y es otra mirada, pero también, eso me parece que es muy importante, pero también yo creo que depende mucho de nosotros, ¿no? Mucho de nosotros de lo que podemos hacer. Creo que eso está claro y me parece que hay en el caso justamente de San Juan es el 20% de la viticultura argentina, imagínate, que existiera no para hacer. ¿Sabes? Hay veces que por ahí también depende mucho más de nosotros de los objetos. Claro. Hola, ¿qué tal? Primero que nada, muchísimas gracias, aprendí un montón y está bueno porque por acá en Mendoza por ahí no hay lugares donde uno pueda tomar un curso, especializarse y la verdad que esto, muchísimas gracias. Lo mío, gracias por sí, yo he sido una de las chicas de turismo que hace 10 años trabajo en esto y hoy en día ya los equipos de turismo tenemos gente que son profesionales, que el desarrollo de las áreas han sido otras. Así que es así, es parte de la evolución del desarrollo. Lo mío está más apuntado a lo que una pregunta del sector público, a cómo consume el enoturista en España, que hace referencia a, esto si tenés más o menos los datos a nivel general país, ¿cuántos de estos enoturistas toman excursiones? ¿Cuántos hacen las reservas en forma directa y eligen cada uno su viaje? Y cuando realizan la reserva en forma directa, ¿cómo solucionan el tema del traslado? ¿Sí? Si va a una agencia, cómo es la comunicación, cómo accedo a esa información, o sea, cómo solucionan ustedes este tema que bueno, acá en Argentina es complicado y bueno, a ver cómo lo están viendo ustedes allá. Sí, el 23,2% de los enoturistas sí que cogen, no cogen nada, sí que organizan alguna excursión. No apunte mentira todo. No sé los datos, iba a seguir con la mentira. Y al final te iba a decir, tengo precisamente en ese pendrive, tengo el estudio global con esos datos concretos que te lo paso ahora. Pero no me acuerdo lo que me has dicho. Pero sí que iba a dar mi discurso con el 23,2, 34,8, te lo ibas a creer y después te iba a decir, y era todo mentira. No, pues sí, tengo ahí el estudio completo y ahora te lo grabas en un pendrive. Un comentario, sí. ¿Qué tal? En primer lugar, muchísimas gracias por su exposición, ha sido brillante. La única palabra que cabe. Gracias. Mi nombre es Raúl Fidelio, trabajo en Catamarca y participo en COVIAR como director para las pequeñas provincias. Hablando con la gente de las provincias colegas pequeñas, nosotros nos hemos encontrado con que tenemos problemáticas muy similares, desde municipios a los que no les interesa el tema del turismo, como que contestan un mail, hasta factores de comunicación, factores de conectividad, internet, aviones, etcétera, etcétera. Me gustaría realmente que me comentes concretamente, si es posible, si es viable, en ese mundo que tenés ahí en España de rutas del vino, si has tenido episodios de municipios a los que no les interesaba el tema y que ustedes lo han llevado hacia eso. ¿Qué herramientas han usado para interesarlos? Al margen de que más adelante, por copiar, por emular, por ver el éxito de otros, que lo has demostrado vos con tus datos, Corralito, España, Crisis, al margen de eso.
O sea, en las etapas iniciales, ¿con qué les convenciste a los municipios que no te daban pelota? Aquí cada uno el mérito que tiene. Yo no convencí a los municipios de España. No, pero o sea, el gran problema es el gran problema para convencerlo es que los bodegueros son muy conservadores. Es decir, nosotros tenemos en España, por ejemplo, un sector de la tecnología que es joven innovador, y un sector de bodegas que es mayor y conservador. Por lo tanto, a los jóvenes decíamos esto, tal, y reaccionan rápido. A los bodegueros como que decimos, espérate, y ahora mis datos de ventas, mis datos de clientes, mis datos de tal, te lo voy a dar yo a ti para que tal, y el lado decía exactamente lo mismo. Con lo cual, el principal problema que tuvimos fue el intentar convencer que de la unión venía la fuerza. Convencer que de la unión venía la fuerza, porque no fue fácil. En los sectores económicos más conservadores, la hotelería para nosotros es muy conservadora también, los propietarios de la hotelería también muy conservadora, es muy complicado el que te puedan ofrecer su conocimiento y sus datos para trabajar en red. Pero poco a poco, con trabajo de éxito, se van uniendo y la verdad en 18 años, igual, bueno, en Argentina también habéis crecido mucho, ¿no? Pero sí que es fundamentalmente eso, es trabajemos juntos y para eso pues pongamos nuestras cartas. Al final, por lo menos nosotros allá tenemos un dicho muy claro, es decir, en España nadie va a un hotel. Tú vas a Madrid, a Málaga, a Córdoba y después ves dónde te alojas, dónde comes, qué haces. Pero nadie dice voy a ir a un hotel. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos es que vender, estructurar, planificar el destino. Y tenemos que trabajar conjunto porque nadie va a un hotel. A nivel de la ruta enoturística también hemos dado cuenta que nadie va a una bodega. Yo voy a Jerez y una vez Jerez, pues voy si veo a González Vía o al Cherry o a no me acuerdo, a la bodega de allí, ¿de acuerdo? Es decir, pero tú vas a Jerez y después ya vas a las 3-4 bodegas que más te apetezcan, pero no vas a la bodega. O sea, salvo el tema de Disney, ¿no? Que tú vas a Disney, el resto del turismo va a destinos, no va a productos. Y por tanto ese es el gran reto, de decir, evidentemente, a su hotel, a su bodega no va nadie, va al destino. Y una vez está en el destino, ya va a su hotel o va a su bodega. Por tanto, trabajemos juntos. Buenísimo, Rafael. Bueno, la última. Sí, mi nombre es Pedro Saleme, yo vengo del Ministerio de Producción de Catamarca. Yo creo que a nosotros no hace falta, gracias. Yo creo que a nosotros nos hace falta trabajar mucho. Yo tuve la oportunidad de estar en España trabajando varios años y veo que la gastronomía española y el vino van un poco de la mano. Nosotros aquí tenemos en la Argentina, desgraciadamente, lugares donde tenemos muy buenos vinos y tenemos una gastronomía más o menos. Y tenemos lugares, en el caso de Mendoza y Salta, que sí tienen buenos vinos y buena gastronomía. El resto de las zonas, digamos, enológica o viñatera, o como le quieramos llamar, carece de eso. Y yo creo que muchos de los problemas que hoy tenemos, y yo la verdad lo felicito, porque en realidad nos está haciendo abrir los ojos que nosotros tenemos un capital muy importante y que no nos conocemos, prácticamente no nos conocemos, somos todos de zonas donde se hacen buenos vinos. En Catamarca tenemos zonas como Santa María y Tinogasta, que se hacen muy buenos vinos. En Fiambala tenemos las termas, que son famosas en todos lados, pero digamos que nos falta un poco ponernos de acuerdo y trabajar, porque hay zonas que le sobra el vino, pero que le falta gastronomía, y hay otros lugares así al revés. Yo la verdad lo felicito, agradezco la invitación, y yo creo que esto nos tiene que hacer abrir los ojos a todos, para que veamos que esos egoísmos que tenemos muchas veces entre las provincias, de comunicarnos o de pasarnos algunos datos y algunas cosas que nos sirven a ambos, que hoy no lo, yo veo particularmente, yo trabajo con el Ministerio de Producción desde bastante tiempo y veo que no lo estamos haciendo. Así que yo agradecer a todos, felicitarlos, agradecerles por la invitación y agradecerles haberlo escuchado a usted, la verdad.
me gustaría simplemente... Una reflexión personal. Y me es feo terminar así. Pero creo que la gastronomía en Argentina no está al nivel de lo que está el enoturismo. Es decir, es cierto, para un turista un asado, no. Pero, ojo, en Perú hace 10 años estaban igual. Y ahora Perú es un destino gastronómico. Un tipo cambió la gastronomía en Perú. Un tipo cambió la gastronomía en Perú. Así que, sobre todo, es raro para alguien de fuera. Dice, vamos, en un territorio donde conviven o descendientes de italiano, español, alemán, japonés, portugués, árabes. ¿Y cómo no tienen esa, digamos, rica gastronomía en todo tal y estarse concentrada más en la carne? Es complicado. Sí que existe, igual no hay innovación. Pero digo, a nivel turístico. Sí, que a nivel turístico. Pero a nivel de los turistas, lo que dice, bueno, carne. Quizás el folclore está en la carne, como recién decía, que los típicos cosas que buscaban los turistas, pepino, malbec, tal, etcétera. Por ahí muchas veces los hoteles y la gente que está en este medio piensa que no más se cierran eso. Yo que soy porteña y un personaje que hace 8 años, siempre sentimos el tema del locro, los tamales, yo llevo tamales a Buenos Aires en Chala y la gente se vuelve loca. Entonces todo ese tipo de cosas que a uno le parece común, quizás hay que revalorizar un poco la cultura en realidad también el local. Lo que pasa es que... Sí, pero un extranjero no puede estar 8 días bebiendo carne. En realidad... Sí puede estar 8 días bebiendo vino, pero no puede estar 8 días bebiendo carne. Para que no se nos... Porque ahora tenemos que comer y después seguir, porque si no somos temporales sonamos. Pero en realidad nosotros somos los que por ahí sesgamos eso creyendo que el otro solo quiere carne. Yo le contaba el viernes en la charla que di, contaba de mi experiencia en Cartagena de Indias, que el Pargo Rojo. Al primero me encantó, el segundo me encantó, en el tercero ya me gustó, al cuarto le dije, che, no quieren otra cosa. Y acá pasa lo mismo con la carne, pero de todas maneras yo digo, para que me parece que lo que está diciendo Rafael es de darle rienda suelta a la riqueza cultural y gastronómica de la Argentina, ¿no? Me parece que a eso... Pero pasa por la revalorización. Bueno, escucha una cosa. Bueno, primero, un aplauso muy grande para Rafael.